Comenzamos nuestro informe diario con el peso dólar intradía, encontrando algo de demanda ayer en el gráfico de 60 minutos, aunque bueno, en realidad creo que la sesión fue lateral. Ahora tenemos soporte al 1876, muy cerca del pivot anterior en el gráfico diario. Estamos cerca del nivel de soporte en el marco diario, el pivot anterior. Bueno, el peso dólar en marcos mayores, ahí lo pueden ver, el gráfico diario está muy cerca del pivot anterior, sin embargo, de romper el pivot anterior, creo que esto tendría potencial para buscar la zona de alto volumen a precio, cerca del 1.850, que sería el top del box en el semanal. Bueno, creo que tiene potencial para buscar ese nivel, por lo menos tiene espacio. Vamos a ver si rompe la parte inferior del box. De hacerlo, ya saben, 1.850, siguiente nivel de soporte. Bueno, y los test por su parte encontrando algo de demanda en la mensual, luego de 4 meses consecutivos a la baja. Esto sigue con fluidez en el marco mensual, creo que todavía puede corregir un poco más. El navegador todavía nos favorece cortos contra tendencia, creo que deberíamos esperar rebotes, quizás el desarrollo de máximos menores. Por ahora la semanal sigue por fuera de boxes, la mensual y la diaria, digamos que es una especie de formación en P, está encontrando un piso, movimiento lateral. A ver si rompe ese top del box. Creo que podría buscar el 1.28 quizás o el 1.30. Siguientes niveles de resistencia. Pero recuerden, el gráfico semanal y gráfico mensual sigue siendo bajista mientras se mantenga por debajo de esa zona de alto volumen a precio. Creo que podría corregir un poco más. Bueno, el IGBC por su parte consolidando una semana de consolidación, no hay mucho que decir, velas de rango estrecho, mínimos y máximos relativamente iguales. Lo podemos ver mucho mejor en la semanal, que el tipo de vela, una vela tipo doji y vela de indecisión, y creo que tiene espacio, estamos en zona de fluidez y valle para buscar la zona de alto volumen a precios, su siguiente zona, estamos hablando del 14.100, 14.200, por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia, aunque bueno, tendría que romper esos asimétricos en la mensual. Por ahora las subastas de compradores en diario, subasta de compradores en semanal, además de fluidez y valle. Recuerden, 14.100, 14.200, siguiente nivel de resistencia. Bueno, interesante lo que está haciendo el Colcap, consolidando por arriba del pivot anterior, por arriba de boxes en el gráfico diario. Bueno, estamos en zona de resistencia. Deberíamos esperar que se lleve ese top del box, ese top del box anterior y el pivot anterior, 1.720, es el siguiente nivel de resistencia en ese marco de tiempo. Gráfico semanal muy interesante. Vamos a ver si cierra por arriba de esa zona de alto volumen a precio. De ser así, creo que esto tendría mucha fluidez para las próximas semanas, quizás hasta el 1.800. Vamos a estar muy atentos también, esperando que fallen esos asimétricos en la mensual. Ojo con un cierre mensual, aunque bueno, el mes apenas comienza, pero de cerrar por arriba de esos niveles, creo que esto tendría mucho potencial alcista. Bueno, Aval por su parte consolidando, no hay mucho que decir, la verdad. Estamos por debajo de boxes en diario, creo que podría venir una corrección quizás hasta el 1.360 o el 1.373, que es el punto de control semanal. Esto es una especie de doble techo. Y bueno, estaremos atentos con la ruptura del 1.404, ese es el top del box diario, o del 1.414, el top del box semanal. De romper esos niveles a la alza, eso tendría mucho potencial alcista. También en la mensual, es una P, podría buscar el pivot anterior quizás en la mensual. Máximo menor en desarrollo por parte de Preferencial Aval, tratando de romper el punto de control, de hacerlo, consolidar la ruptura de ese nivel, podría buscar el 1.374. Por ahí está el siguiente nivel de soporte. Recuerden ese nivel para el día de hoy, 1.406. Es el top del box en diario. De romper ese nivel, pues resistencia en semanal, 1.424, aunque vemos la semanal poco, bueno, algo de consolidación, la verdad. Poco movimiento esta semana para esta acción. Bueno, y Bancolombia rompiendo boxes a la baja el día de ayer. Se está llegando a un nivel importante de soporte, ese 26.598. Creo que podría buscar o los 26.000 o los 25.500. Cerca de esos niveles está la resistencia para Bancolombia. Preferencial Bancolombia, algo de consolidación esta semana, movimiento en rango entre el top del box, la parte inferior del box. Tenemos soporte al 27.100, resistencia al 27.800. Ojo con la semanal.
de esto, de mantenerse por arriba de la zona de alto volumen a precio del punto de control, 26,486, creo que podría ser un HL, de hecho, mínimo mayor, podríamos buscar los 29.000, quizás los 30.000. Estaremos muy atentos en próximas sesiones, en próximas semanas, al desarrollo de ese posible HL en el gráfico semanal para Preferencial Bancolombia. Encontrando algo de demanda, Bogotá, una especie de formación en P o mínimo mayor en la diaria. Creo que podríamos ir a buscar el 72.182. Sigue el movimiento en rango en el gráfico semanal, no hay mucho que decir. Ese 70.300 es el siguiente nivel de resistencia. Bueno, en realidad estamos visitando ese nivel. No hay mucho que decir, la verdad. Es una P en la mensual. La semanal, pues esperando que rompa ese top del box. Ojo con el 72.182. Ahí está el siguiente nivel de resistencia. Bueno, BBC visitando el top del box en la semanal. Vamos a ver cómo cierra la semanal, esperando que sea un cierre por arriba de ese nivel, por arriba de ese 26. De hacerlo, podríamos buscar quizás los 29. Estaremos atentos. Bueno, y Semargos consolidando por arriba de la zona de alto volumen a precio en la semanal. De hecho, un retroceso a esa zona de alto volumen a precio es un nivel para demandar. Creo que la semanal se ve bastante alcista. Y de mantenerse por arriba de esa zona de alto volumen a precio, pues creo que más aún tendría fluidez y valle como para buscar el pivot anterior, los 11.000. Canacol consolidando, no hay mucho que decir. Vela que deja una cola de techo en el gráfico diario. La semanal sigue interesante al alza. Miren la mensual, definitivamente la subasta está cambiando en la mensual. Bastante interesante lo que está haciendo. Creo que puede buscarlo el 5.63 en la mensual. Bullish en mensual. Y la subasta sigue siendo de compradores en el gráfico diario, mientras se mantenga por arriba del 3.98. Bueno, lo mismo para Canacol Energy Colombia, por arriba de boxes en la diaria, potente de la semana anterior. Luego hay una vela de rango amplio, pues podemos ver movimientos de consolidación o posibles retrocesos. Eso es lo que hemos visto esta semana para esta acción, movimiento lateral de consolidación. Bueno, vamos a darle tiempo. Simplemente la semanal sigue siendo bullish y la mensual bastante interesante, la subasta definitivamente cambiando. Bueno, interesante Celsia, gráfico semanal. Creo que los retrocesos son comprables a esta zona que era resistencia, ahora soporte, cerca del 5.300, por ahí creo que podría estar un nivel interesante para demandar. Vamos a estar atentos. O 5.535, que es el punto de control en diario. Vamos a estar atentos con los retrocesos en la semanal, retrocesos comprables por ahora. Corficol también consolidando por arriba de boxes en el gráfico semanal. Una vela de indecisión. Sigue la subasta en compradores. Sigue siendo en control. Sigue estando en control de los compradores la subasta. Estamos por arriba de boxes en la diaria. Creo que tiene potencial alcista además de la semanal. Bueno, Ecopetrol, podríamos hablar de una ruptura al alza que falla en el gráfico diario. Vamos a ver cómo se comporta el día de hoy. Por ahora rompió el 4.347, ese nivel que era soporte se convierte en resistencia y no descarto un retroceso un poco más profundo. Vamos a estar atentos, quizás hasta el 4.220, siguiente nivel de soporte en semanal. Ese sería el top del box. Bueno, acá en ese no se ve tan bajista, pues no sé el cambio que estamos viendo ahora en Ecopetrol, ese fallo, esa ruptura fallida. Todavía puede ser un HL, de hecho estamos por arriba del 45.79, ese es el siguiente nivel de soporte. Todavía puede ser un HL. Y la semanal, recuerden, pues sigue siendo una formación en P, fluidez y valle, para seguir desarrollando ese movimiento alcista. Empresa de energía de Bogotá, encontrando demanda el día de ayer, mínimo mayor en desarrollo, aunque ojo con la magenta en el gráfico diario, la magenta que nos indica sobrecompra. Creo que puede venir una corrección quizás un poco más profunda y me gustaría mucho más que, bueno, quizás un HL, un mínimo mayor, pero con una corrección un poco más profunda para favorecer nuevamente largos en Empresa de Energía de Bogotá. ETB encontrando algo de demanda, día de ayer, vela de rango amplio. Ojo con este nivel, 401.60, siguiente nivel de resistencia, de romper esa zona lanza. Tendría potencial alcista, 404.
En el gráfico semanal quizás podríamos buscar el 421, pero bueno, tenemos una zona primero de resistencia bastante importante, el top del box en la diaria y el punto de control, además de la zona de alto volumen a presión semanal. No hay mucho que decir por el lado del éxito, sigue el movimiento en rango, sigue el movimiento lateral. La verdad, por ahora por fuera de boxes tenemos resistencia al 32.610. No hay mucho que decir, vamos a darle tiempo. Grupo Sura, estamos por arriba de la zona de alto volumen a precio en la semanal, perdón, en la diaria. Esto lo podemos ver como una gran formación en P, gran formación en P. Podríamos esperar una ruptura del 37.600 para buscar el pivot anterior o el 38.144, que es el punto de control semanal. Vamos a darle tiempo, un HL quizás en la semanal, un retroceso, o en la diaria, también el desarrollo de un posible mínimo mayor, o la ruptura del 37.600. Un poco más claro, preferencial Grupo Sura, la verdad, movimiento lateral, no hay mucho que decir, pero si es una P, formación en P, podemos hablar de una gran formación en P, movimiento lateral desde hace días ya, llevamos 2-3 semanas entre la parte inferior del box y el top del box, el gráfico diario. Estaremos atentos con una ruptura del 38.300. De hacerlo, pues no descartamos una visita hacia este nivel, hacia los 48.000. Grupo Argos, consolidando por arriba de boxes, estamos en zona de resistencia, estamos visitando el pivot anterior diario, además del pivot anterior semanal. Creo que, bueno, vamos a ver cómo cierra la semana, no sé si cierre por arriba del top del box. De ser así, pues sería muy bullish para la próxima semana. De lo contrario, pues podríamos esperar consolidaciones, quizás un poco más de consolidación o posibles retrocesos. ISA, por su parte, encontrando demanda, bueno, ayer, dejando una pequeña vela con cola de piso, que es un movimiento más de consolidación, la verdad. Sin embargo, sigue siendo bullish, la subasta sigue estando en control de los compradores, también para la gráfica semanal, aunque ojo con la mensual, estamos llegando a una zona importante de resistencia, creo que ese 9000 es un nivel clave de resistencia en ISA. Isagen, por su parte, interesante lo que hace el día de ayer, encontrando demanda, rompiendo el top del box. Ahora estamos por arriba de ese nivel de resistencia, que era resistencia 2765, ahora ese nivel sería soporte, formación en P en la diaria, potencial alcista en la semanal. Bueno, y sigue el sell-off en mineros. Definitivamente creo que no hay por ahora oportunidades para demandarlo. No hay que adivinarle el piso. Así que por ahora pues simplemente las subastas de vendedores. Y bueno, estamos por fuera de boxes en múltiples marcos de tiempo. No hay mucho que decir. Creo que vamos a darle tiempo. Nutresa, consolidando gráfico diario por arriba de boxes también. Podemos hablar de una gran formación en P. Llevamos varias semanas en consolidación, 2 semanas, 3 semanas en algunas acciones, y estaremos atentos a una ruptura de esas consolidaciones. Está muy interesante Nutresa AP, tendría potencial alcista en la diaria, podríamos hablar del 26.500. Preferencial Avianca por ahora consolidando por arriba del box, el gráfico diario. Bueno, creo que podría ser largo en este marco de tiempo. Ahora se llevó pivots anteriores. Esta zona que era resistencia se convierte en soporte. Una zona interesante para demandarla. Vamos a darle tiempo. La semanal pues no puede con ese 4.206. Ahí está encontrando nuevamente algo de oferta. Preferencial Healthbank. Interesante ruptura ayer de boxes al alza. Sigue siendo bullish, si bien la mensual, definitivamente esto tiene mucho potencial alcista. Creo que podríamos ir por el pivot anterior en la mensual. Preferencial de vivienda también, por ahora consolidando por arriba de los boxes, una sesión de consolidación el día de ayer. No hay mucho que decir, la verdad, creo que puede ir a buscar la zona de alto volumen a precio, cerca del 24.500, 24.000, ahí estaría el siguiente nivel de resistencia, aunque ojo, estamos visitando el punto de control semanal, esperando que ese cierre semanal sea por arriba de ese nivel. Creo que de ser así tendría mucho más potencial alcista para la próxima semana.
Bueno, nada atractivo lo que está haciendo Petrominerales, consolidando en la semana, en la diaria, es una B, y en la semanal, una consolidación por fuera de boxes. Creo que podría ir a buscar nuevamente el pivot anterior en la semanal. Bueno, PMG también, es un escenario muy similar, consolidando. De hecho, ya en la diaria estamos por debajo del punto de control. Y también es una B, y en la semanal tiene mucho potencial bajista, de cerrar por debajo de la parte inferior del box. Tiene potencial la próxima semana para buscar el pivot anterior nuevamente. Bueno, interesante PREC, ahora por arriba de boxes en la diaria. Interesante ese retroceso a la zona de alto volumen a precio ayer. Bueno, esto sigue con potencial alcista, aunque todavía le falta romper el pivot anterior. Tenemos resistencia en semanal. Ojo con un cierre en la semanal por arriba del punto de control. De ser así, la próxima semana favorecemos largos hasta el 41.000. Quizás tiene espacio hasta para buscar el pivot anterior. Pero primero debe romper el pivot anterior en diario y el punto de control en la semanal. Más interesante por ahora también ya se llevó el pivot anterior y en la semanal ya estamos por arriba de ese punto de control. Potencial para buscar el 22-25, siguiente nivel de resistencia. Bueno, y por último los índices encontrando algo de demanda el día de ayer, dejando vela con cola de piso, un mínimo mayor en desarrollo en el gráfico diario. A pesar de lo extendido, creo que sigue siendo bullish. Yo seguiría favoreciendo largos, la verdad. La tendencia es alcista. Por ahora el precio sigue por arriba de boxes. Subasta definitivamente de compradores. Bueno, y también para el Nasdaq. Tiene resistencia al 77.08. Bullish semanal, también en la mensual. Sigue siendo nuevos máximos. No hay mucho que decir. Por ahora, las subastas de compradores también para el Nasdaq. Bueno, y por último el DIA. Digamos que una debilidad relativa con respecto al Nasdaq y al SP500. Por ahora estamos tratando de romper, ayer trata de romper la parte inferior del box, consolidando en la semanal. No hay mucho que decir, vamos a darle tiempo. Por ahora, de romper ese 54.44, 1.54.44, creo que podría ir a buscar el 1.52. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les habló Luis Arias. Si tienen sugerencias, preguntas, me pueden escribir a luis.arias323. Ese es mi Skype. Feliz fin de semana.